Otra noche de domingo en vivo en TV Ciudad en La Letra Chica. Maite Sarasola, buenas noches. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, varios temas hoy. Por un lado vamos a estar abordando la preocupación que existe por parte de los gremios de la educación en relación al presupuesto que fue presentado por el gobierno en el Parlamento. ¿Qué expectativas hay en relación a los próximos años? Y también se podrá llegar a este 6 más 1% del PIB. Eso nos vamos a estar preguntando hoy. Alberto Metol Ferré fue un gran intelectual uruguayo y recorrer su pensamiento es un poco recorrer la historia de la segunda mitad del siglo XX. Gabriel de la Coste acaba de publicar un libro a propósito y con él conversaremos sobre Metol Ferré, su zigzagueante trayectoria política, la influencia de su pensamiento y qué ideas podemos utilizar hoy para proyectar al futuro de las que él planteó. Pero vamos a arrancar hablando de la futura ley de empleo que está previsto se presenta en el Parlamento en el primer semestre del año que viene. ¿De qué trata todo esto? Lo vemos ahora en La Letra Chica. Lo que hay que hacer de parte de las políticas activas de empleo es la promoción de aquellos sectores más afectados para que haya algún incentivo a su contratación. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. ¿Cuál es el modelo? El modelo es otorgar un beneficio a la empresa que contrate a un trabajador de estas características durante un cierto tiempo. Nosotros tenemos una visión crítica de lo que fue la ley. Ese es el tema. Había un gran instrumento, un gran proyecto de ley, una gran iniciativa aprobada de que podía generar expectativa de empleo, que le diera la oportunidad a los empleadores de que con menos costos y con menos situación, simplificando las cuestiones, pudiera tener la posibilidad de contrato de trabajadoras y trabajadores. Luego en la práctica esto no ocurrió. La idea, por sobre todas las cosas, apasiona. No sé si tendremos los recursos económicos después presupuestales para cumplir todas estas recorridas. La ilusión de construir algo que esté bueno, que sea transformador, que tenga relevancia. Y como planteaba, nos imaginamos este proceso de la mano de una construcción que fuera colectiva. Esto nos da más trabajo, da más tareas, recorrer el país nos va a ocupar más horas, pero seguramente vamos a aprender muchísimo. Entendíamos que este proceso tiene que ser de carácter colectivo, no desde un escritorio en Montevideo, como podríamos haberlo hecho, sino saliendo a conversar con quienes van a utilizar, en definitiva, esta herramienta para que tenga legitimidad social, con los empleadores y las empleadoras, con los trabajadores y las trabajadoras, con las instituciones del territorio, con la sociedad civil y con las comunidades de cada rincón del país. Nosotros tenemos muchas más ganas de hacer cosas y necesidad de hacer cosas que a veces las posibilidades que tiene la propia estructura, los propios recursos. El empleo no es algo frío, no es algo distante. El trabajo es un eje vertebrador de la vida, forjador de autonomía, de ciudadanía. Y cuando hablamos del empleo de aquellos colectivos que están más vulnerados, hablamos de algo incluso mucho más profundo que tiene que ver con la justicia, con la equidad y con la reparación histórica. Y antes de comenzar con el tema, les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. También nos pueden seguir en X, @laletrachica.tv, y estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de TV Ciudad. Así que bueno, dicho eso, ahora sí, comenzamos porque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó la gira nacional para diagramar la futura ley de empleo que, como decíamos antes, está previsto que ingrese al Parlamento el primer semestre del año que viene. El objetivo es elaborar entonces una ley que promueva el empleo digno, decente e inclusivo, con especial énfasis en los colectivos vulnerados y con mayores dificultades de empleo y formalización. Para conversar sobre cuáles son las expectativas en torno a esto, cómo va a ser el proceso, es que recibimos esta noche entonces al director nacional de empleo, Federico Araya. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, Maite, Jorge, ¿cómo andan? Bien. Bienvenido, y empecemos entonces hablando un poco de pasado reciente y de proyección a futuro, porque ahí veíamos algo en el tape del 2021, veíamos hablar a Mieres, por ejemplo, porque la ley 19.973 fue promulgada en ese año, 2021, otorga subsidios para fomentar el empleo de distintos grupos, jóvenes de 15 a 29 años, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad. En la actualidad, el 40% de las personas que pasaron por esa ley no se encuentran cotizando en la Seguridad Social y un 25% de las personas que pasaron por esa ley no cotizó más.
¿Estamos bien con esos datos? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Bueno, sí, estamos bien con esos datos. Lo primero es señalar que esos datos los construimos en estos meses de ahora, que llegamos desde marzo hasta acá. Porque bueno, en el periodo de transición, cuando preguntamos acerca de si había alguna evaluación de la 19973, se nos respondió que bueno, que había recorrido poco tiempo la ley como para hacer una evaluación. Nosotros entendíamos que no era acertado esa información que se nos trasladó, porque de hecho entendemos que la política pública tiene que basarse en evidencia y en el seguimiento para mejorar, porque esos datos, digamos, nos dan una luz roja acerca de que la ley 19973 estaba enfrentando problemas y que obviamente no se alertó a tiempo, ¿no? Cuando encontramos esa información, digamos, que construimos en estos meses, nosotros entendemos que hay varios problemas de diseño de la ley que pueden ser solucionados a través del cambio en normativa, y hay otros que obviamente van a requerir recursos, por ejemplo, de seguimiento de las personas y de procesos de formación de las personas. Por ejemplo, Jorge, lo que tú decías, este 25% que ingresó al mercado laboral o se reinsertó a través de la ley de promoción del empleo y que hoy no sabemos qué pasó con ellos, o sea, que nunca más cotizaron en la Seguridad Social. Bueno, es un problema porque el diseño que tiene hoy la ley puede hacer que la persona nunca se entere que es beneficiaria, digamos, de una política pública. Hoy la empresa hace las gestiones, la persona puede no enterarse y la empresa recibe un subsidio por la remuneración de la persona y no tenemos información de qué está pasando con ese 40% que hoy no está cotizando en la Seguridad Social y qué está pasando con ese 25% que ingresó al mercado laboral y nunca más cotizó. O sea, tenemos un grave problema de empleo en el país, un grave problema de productividad y no podemos darnos el lujo, digamos, de perder a todo ese contingente y de no seguirlo con políticas de formación y políticas de empleabilidad. Perdón, sobre esto, ¿hay una hipotética cifra, un hipotético porcentaje deseable para considerar exitoso este tipo de política? Es decir, porque uno piensa, bueno, un 40% no están cotizando hoy, pero entonces hay un 60% que sí. Para evaluar qué está bien y qué está mal, dónde está el límite. Sí. Bueno, ahí nosotros en general nos comparamos con lo que es el promedio, digamos, de la economía o lo que se ve en el mercado laboral. Y uno cuando ve los números, digamos, observa que la informalidad en el promedio está en el entorno del 23%, y en el grupo de población joven ahí hay diferencias entre lo que son los menores de 25 años, o sea, de 18 a 25 años, y lo que son las personas entre 25 y 29, ¿no? Entonces, bueno, allí hay que tener en cuenta como la división que hay en los grupos de jóvenes, que son muy heterogéneos, pero de todas maneras entendemos que un 40% que haya pasado por la ley y que hoy no se encuentre cotizando a la Seguridad Social es un número que indica, digamos, un cierto fracaso de la 19973. Hay otros datos que es interesante compartir. Tan solo 29 personas con discapacidad hicieron uso de la ley en todo el periodo anterior. Unas 7 personas con discapacidad por año, si lo desagregamos así. Por otra parte, tampoco cumplió con el objetivo de descentralización de la política porque el 80% de las contrataciones de la ley fueron en Montevideo y Canelones. ¿Qué nos dicen estas cifras? ¿Qué podemos construir con estos datos también? Sí, bueno, indudablemente no fue atractivo el beneficio para las empresas para incorporar personas con discapacidad. O sea, si entre 2021 y diciembre de 2024 solamente habían ingresado 29 personas con discapacidad, parece claro que la ley fue un instrumento que no incorporó a personas con discapacidad en el mercado laboral. Allí nosotros encontramos una gran debilidad, que es la exigencia, digamos, que tiene la ley para otorgar el beneficio a la empresa que quiere emplear a una persona con discapacidad. Se le exige que la persona con discapacidad haya estado 12 meses de corrido en el desempleo para poder acceder al beneficio. No entendemos muy bien a qué se debe eso y entendemos que es una exigencia demasiado estricta y prolongada en el tiempo. O sea, el desempleo es doloroso,
y un año en el desempleo nos parece una exigencia casi insólita, incluso para una persona con discapacidad. O sea, esa persona con discapacidad que quizá pasó por un programa, por ejemplo, el programa Yo Estudio y Trabajo, finaliza la beca y tiene que esperar un año para poder acceder a un nuevo empleo, para que la empresa acceda al beneficio, no nos parece correcto. Y por otra parte, el dato de que sí, de que la mayor de las contrataciones se concentra en Montevideo y Canelones. Y bueno, y eso nos da cuenta, digamos, de que fue una ley bien concentrada en la zona urbana, y por ello nosotros entendíamos necesario salir a recorrer el país, salir a explicar un poco las fallas de la 19973 y también recolectar información y recolectar insumos para que las empresas, las personas y las instituciones se arrimaran a conversar acerca de la problemática de empleo que enfrentan cada territorio, cada localidad, cada departamento, y ver cómo podemos incorporar eso en un proyecto y en políticas públicas concretas que lleguen a los territorios. Y esa fue, digamos, un dato, digamos, que nos alertó que era necesario no escribir, como decía la subdirectora, no escribir un proyecto de ley centrado en Montevideo, sino juntar insumos, debatir con la gente, salir a conversar en el resto del país para armar una ley que sea colectiva y que cuando la enviemos al Parlamento tenga, digamos, el mayor consenso posible de la población. Se entiende claramente el espíritu del diálogo y de lo colectivo, pero te pregunto por específicamente cómo se instrumenta ese diálogo que acaba de empezar, que será en todo el país y donde estarán la ciudadanía, instituciones del Estado, organizaciones sociales, empleadores y trabajadores. ¿Cómo se articula? ¿Cómo funciona? Bien, lo estamos llevando adelante a través de la convocatoria de comités departamentales ampliados. Los comités departamentales funcionan desde hace mucho tiempo en el país. Están integrados por representantes del Ministerio de Trabajo, representantes del Gobierno departamental y representantes de los trabajadores y de los empleadores, ¿sí? Son llevados en conjunto entre el Ministerio de Trabajo y el INEFOP, y allí, lo que se plantean, digamos, son las demandas de cada uno de los territorios en cuanto a las problemáticas de empleo, en cuanto a las problemáticas de formación, qué tipo de formación requiere la población de cada localidad, y a través de ese instrumento, que es muy valioso y que vamos a intentar fortalecer en este periodo, convocamos, digamos, o hacemos una convocatoria ampliada porque, ese es el instrumento que tenemos como desde el lado de los empleadores para convocar a las empresas a que se animen, digamos, a participar del debate, y del lado de los trabajadores hay un representante del PIT-CNT en cada uno de los comités que hace también la convocatoria a este sector, y ese es el instrumento que estamos utilizando. Hace un par de semanas estuvimos en Maldonado y en Rocha y en La Valleja. La semana pasada estuvimos en Colonia y en Soriano. Esta semana vamos a estar en San José. La próxima semana vamos a ir al norte, a los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Artigas y Salto. Esperamos, digamos, finalizar la recorrida por el resto de los departamentos a mediados de noviembre y ya sobre fin de año, digamos, empezar a una recorrida también por los distintos municipios de Montevideo y sobre principios de año empezar como a bajar todos esos insumos para presentar al Parlamento en la medida de lo posible en el primer semestre ¿Y del ya 2026. tuvieron entonces algunas instancias de diálogo? ¿Qué es lo que plantea la gente como mayor necesidad o reclamo, urgencia? Sí, con respecto específicamente a la ley, nos han hecho comentarios bien interesantes. Por ejemplo, que esta es una ley, la actual, que no llegó a las MIPYMES, ¿no? A las micro y pequeñas empresas no llegó, porque una de las limitantes que tiene es que no se puede contratar más del 20% del personal a través de esta ley. Entonces, claro, las micro y pequeñas empresas quedan prácticamente descartadas porque si una empresa pequeña tiene 10 trabajadores, solo puede contratar 2 a través de esta ley y para contratar 3 tiene que pedir una excepcionalidad y hacer un par de trámites burocráticos. Y además, sabemos que las micro y pequeñas empresas no tienen un espacio, digamos, de gestión humana que pueda ser capaz de
hacer los trámites en cuanto a bueno, lo que se requiere, habilitación en BPS, en DGI y ante el Ministerio de Trabajo. Esa es una de las cuestiones que nos plantean. También nos plantean que bueno, que es una ley que sí, que fue muy centralizada en Montevideo y Canelones y que no llegó a los distintos territorios, que mucha gente no está enterada de su existencia. Otro de los planteos que hacen es que es muy fragmentada en cuanto a los subsidios y a los beneficios que se otorgan. Por ejemplo, las distintas modalidades que hay de la ley, al final del día terminan confundiendo más a la empresa que facilitándola, y la empresa hace la consulta al Ministerio de Trabajo sobre qué le conviene, a qué modalidad postular para ver cuánto es el beneficio que se le otorga. Nosotros tenemos como la intención de simplificar todo ese proceso porque entendemos que, bueno, que la empresa tiene que tener efectivamente un dato que le sirva, digamos, para saber a qué modalidad apuesta, digamos, la contratación, sin tener que hacer todo un trámite burocrático que le lleva tiempo y que sobre todo las micro y pequeñas empresas no tienen, digamos, esa disponibilidad ni de tiempo ni de recursos humanos para llevarlo adelante. ¿Y qué proyección tienen en relación a costos? ¿Cuánto saldría esta nueva ley? Eso más o menos lo pueden estimar, teniendo en cuenta también de que ahora se está hablando mucho de presupuesto, de que no hay dinero para esto, para lo otro, que hay que repartir mucho. Sí, el propio ministro Castillo decía en el TEP, después veremos si tenemos la plata. Sí, bueno, mira, los números que hay hoy en día, Maite, es que se viene gastando más o menos 250 millones de pesos en subsidios a la contratación a través de la ley que está vigente. Los números presentados en el presupuesto para políticas de empleo, en particular en el INEFOP, son 407 millones de pesos y está, digamos, pensado, tenemos como el objetivo de ejecutar eso, ¿no? Ahí en el tape en donde aparecía el anterior ministro, cuando uno repasa, cuando se estaba proyectando, digamos, la ley 19973, que era en un contexto de pandemia, se esperaban, digamos, contratar 8.000 personas por año y bueno, y los números que tenemos hoy es que solamente se contrataron 4.000 por año, o sea, la mitad o incluso en algún año menos que eso. Y bueno, y se vienen gastando alrededor de 250 millones de pesos en ese entorno. Entonces, nosotros tenemos como, bueno, el objetivo de incrementar, obviamente, ese monto de recursos destinados a la contratación, pero sobre todo el objetivo es también lograr, digamos, achicar las brechas tanto de género, de generaciones y de colectivos que han sido vulnerados y que no tienen las posibilidades de acceso al mercado de trabajo. ¿Quiénes van a entrar ahí en Constitución? Bueno, nosotros tenemos pensado ampliar, por ejemplo, los colectivos que hoy están considerados, digamos, además de los jóvenes y de las personas con discapacidad y de las personas mayores de 45, tenemos pensado incorporar a la población afro en los beneficios, incorporar a la población trans e incorporar a la población liberada. Que hoy la población liberada fue, si uno mira la redacción actual de la 19973, fue incorporada, pero esa incorporación se votó el 14 de febrero antes de que cambiara la legislatura. Y bueno, y se votó medidas las apuradas y por lo tanto nosotros ahora queremos hacer un proceso de intercambio, por ejemplo, con la Dirección Nacional del Liberado y con algunos colectivos de liberados ya empezamos a conversar para ver también cómo es la mejor forma de que ese colectivo quede incluido e incorporado en la ley y pueda ser una herramienta para que esa problemática, digamos, empezar también a tratarla no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el punto de vista del empleo, porque bueno, al final del día termina siendo, digamos, una política que contribuye a la seguridad, ¿no? Para algunos de estos colectivos, ya aprovechando que comentaste esto, existen ya normativas que de hecho el Estado no cumple. ¿Se piensa revisar eso también? Porque... Sí, claro. Sí, claro. Sí, hoy en día, por ejemplo, para estos colectivos de personas afro y de personas con discapacidad y de personas trans hay una obligación de cuotificación, por ejemplo. ¿Cómo estamos en eso? Y bueno, mal. Mal, todos los informes de rendiciones de cuenta dan cuenta de que, por ejemplo, el Estado no cumple con el 8% para las personas afro.
no cumple con el 4% para personas con discapacidad. Sí, eso estamos en tratamiento y en trabajo con el Ministerio y con otras direcciones, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo para, bueno, empezar a revisar toda esa normativa y a revisar las políticas que llevamos adelante y también los llamados y eso para fomentar la contratación de esos colectivos que hoy en día sí, la normativa la estamos incumpliendo. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, creo que hay dificultades en la normativa y hay discriminación laboral. O sea, uno asume que los jerarcas que están en lugares en los que se definen las contrataciones públicas, etcétera, conocer la ley la conocen, conocer las cuotas la conocen. Sí, no sí, es por ignorancia. No, por supuesto. Entiendo que hay muchos organismos que hacen el esfuerzo de cumplir con la cuota. Y en el caso de personas afro creo que hay una gran discriminación en el mercado laboral y eso es claro y el sector público, digamos, debiera tratar de disminuir esa discriminación. No siempre se logra y hay que hacer políticas bien concretas para ello. Y en cuanto a las personas con discapacidad, sí, efectivamente, también hay una discriminación y hay muchos lugares de trabajo que no están preparados para aceptar a las personas con discapacidad, para incluso en su infraestructura física, ¿no? Y la posibilidad de contar, no sé, con un baño, con una persona que haga el proceso de seguimiento, con lectores de pantalla para las personas con discapacidad visual. Hoy en día, digamos, el sector público no hay muchas oficinas, la nuestra no está preparada para eso y entendemos que eso hay que empezar a revisarlo si realmente queremos cambiar la pisada y queremos comprometernos con la inclusión de estos colectivos al mercado de trabajo. Bueno, hablemos de trabajo en Uruguay porque tenemos una tasa global de desempleo que está en el entorno de un 7%, una informalidad que ronda el 23% y que viene creciendo desde mediados de 2023. Hay un subempleo de alrededor del 9%. ¿Cómo se analizan estos índices en este mundo que cambió, de este mundo del trabajo que cambió tanto después de la pandemia también, ¿no? Porque hubo mucho que se movió ahí. Sí. Sí, se movió, se perdieron casi que 60.000 puestos de trabajo en el 2020, después hubo una recuperación interesante, pero parecería haberse planchado después de la sequía del 2023 y cuando uno mira hace 10 años más o menos que estamos en esos mismos números que vos dijiste, ajá. Maite, punto más, punto menos, pero estamos en esos mismos números. Y sí, lo cierto es que la dinámica del mercado laboral responde en general a ciertos procesos que se dan en la economía y a cómo va, digamos, creciendo y distribuyéndose los beneficios del crecimiento económico, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos en Uruguay es que hace más o menos 10 años una economía que viene creciendo a un ritmo lento, a un 1%, y las tasas de empleo en ese sentido, bueno, vienen también en ritmo lento. La buena noticia, digamos, es que en estos primeros meses del 2025, o mejor dicho, sobre todo en los últimos 3, la tasa de desempleo viene cayendo sistemáticamente y bueno, y esperamos que eso se mantenga, ¿no? De todas maneras, cuando uno mira los números globales, estos números que son promedio y que realmente son preocupantes, digamos, de tener un 7, un 8% de desempleo, también es preocupante sobre todo las brechas y las heterogeneidades que hay, ¿no? Entonces, para nosotros también va a ser fundamental, más allá del bajar el 8 o el 7% de desempleo, va a ser fundamental corregir las brechas, ¿no? Hoy tenemos 16 puntos de diferencia entre lo que es la tasa de empleo de los hombres y la tasa de empleo de las mujeres. Necesitamos, digamos, corregir eso, fomentar, digamos, posibilidades de trabajo para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral. Ahí tiene que haber un trabajo interinstitucional, ¿no? Porque sin dudas. Lo de las mujeres también muy vinculado a la cuestión de cuidados. Entonces, sin si no dudas. se fortalece el sistema de cuidados, es muy difícil pedirles a las mujeres y decir, bueno, vayan a laburar, está bien, ¿y quién cuida al pibe? No, ¿no? totalmente, sí. Allí, o sea, esto tiene que ir en conjunción con la política de cuidados. De hecho,
bueno, una de las medidas que se impulsó en el programa nuevo de Uruguay Impulsa fue que para aquellas personas que estuvieran hijos menores de 4 años a cargo, la jornada laboral fuera de 20 horas y la remuneración fuera la de las 30 horas semanales. Eso, o sea, son, digamos, políticas que apuntan a que, bueno, a que la persona pueda incorporarse y que el cuidado no sea un obstáculo para la incorporación a ese trabajo. Ahora estamos viendo en el próximo lanzamiento del programa Yo Estudio y Trabajo para jóvenes, para aquellas jóvenes que generalmente son las que cargan, digamos, con los costos de cuidado de sus pequeños, tener, digamos, o asegurarle un centro de cuidado al pequeño, digamos, o a la pequeña para que la joven se pueda incorporar a la pasantía laboral, que además tiene que estar estudiando, o sea que el cuidado tampoco sea un obstáculo para acceder al puesto de trabajo. Pensando en los jóvenes y las jóvenes, en general, tomando ambos géneros, 1 de cada 4 está desocupado, 25%, si decíamos estamos en 7-8 a nivel país, más que triplica. Bueno, en el caso de las mujeres jóvenes, 30% el desempleo. Se piensa, estamos claros que estamos hablando de un proyecto que está en construcción, en diálogo, etcétera, y que, si bien entiendo, tiene hincapié en incentivos para los privados, para contratar a determinados grupos. ¿Hay algunas otras herramientas para atacar de otros costados, además de esos incentivos? Sí, sí. Nosotros estamos pensando que los incentivos son necesarios, pero no son suficientes. Estamos viendo algunas correcciones en los beneficios monetarios que se le otorgarán a la empresa, pero también estamos viendo la posibilidad de incorporar, en conjunción en trabajo con el INEFOP, de incorporar la posibilidad de brindar procesos de formación a la persona que se la contrate vía la ley nueva, digamos, ¿no? Y eso tiene como 2 objetivos. Uno, que la persona sepa, digamos, que está siendo beneficiario de una política pública, porque hoy, como les comentaba, puede pasar que no se entere. Y lo otro, y sobre todo lo fundamental, es que en el proceso de trabajo la persona vaya adquiriendo, digamos, herramientas, porque, bueno, la empresa recibe, digamos, el beneficio por un determinado periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo la persona, además de capacitarse al interior de la empresa, lo que estamos pensando es contar con el INEFOP para que esa persona también se vaya formando en sus intereses personales, y que si el día de mañana, bueno, se termina su vínculo laboral con la empresa, tenga las posibilidades de tener mayor formación y mayor capacitación para salir al mercado laboral con más herramientas de las que entró. El mercado laboral se ha ido transformando, por más de que algunos números se mantengan similares en los últimos 10 años. ¿Cuáles son los sectores de actividad donde hay mayores desafíos, digamos, en materia de trabajo en nuestro país? Bueno, sí, ahí nosotros estamos como siguiendo muy de cerca la problemática del sector de la industria, ¿no? De la manufactura, todo lo que está aconteciendo con los lácteos, con el sector cárnico. Allí hay un trabajo en conjunto entre la Dirección de Empleo, la Dirección de Trabajo y el INEFOP para tratar de anticiparse, digamos, a estas crisis que están ocurriendo, ¿no? El cierre de las empresas, el cierre de Yasaki que ocurrió en el periodo de transición, después, bueno, lo que está pasando ahora con Calcar, con algunas otras... con la Prole en Rivera también. Prole en Rivera, lo que pasó con los trabajadores de la Bienesa, en donde, bueno, se inició un proceso de trabajo conjunto entre las direcciones de trabajo y la Dirección de Empleo y el INEFOP, en donde, bueno, se trata de capacitar a esos trabajadores mientras están, digamos, en uso de su beneficio por el seguro de paro, también en esta idea, ¿no?, de brindarles herramientas para que el día de mañana puedan tener la posibilidad de estar más formados al momento de salir a buscar un trabajo. Y en el mediano plazo nuestra idea es contar con proyectos, digamos, y estudios de prospección que nos permitan anticiparnos a estas crisis, porque hay algunas, digamos, que podemos anticiparnos y que no nos caigan, digamos, como un baldazo de agua fría.
¿Cómo ven la situación en la industria de la pesca? Es un conflicto que se viene sosteniendo desde hace un tiempo y que ha estado marcado por varios desafíos y situaciones bastante complejas. Sí. Es un conflicto que lleva varios meses. Ha sido complejo. Sé que el ministro y la directora de Trabajo lo han seguido muy de cerca. Y bueno, el Ministerio de Trabajo tiene una voluntad y siempre ha sido marcado por su capacidad de diálogo. Y bueno, siempre, digamos, la posibilidad de diálogo en el Ministerio de Trabajo va a estar abierta ante cualquier conflicto. Esperemos que esto llegue a la solución y sobre todo que al final del día mejore. Nuestro objetivo siempre es mejorar las condiciones de bienestar de la población. Y eso creemos que se logra con capacidad de diálogo, en este caso en el de la pesca, pero sabemos que van a venir otros conflictos más adelante y vamos a estar ahí para dialogar. ¿Se puede profundizar desde el Ministerio de Trabajo y desde la Dirección de Trabajo en el tema de la precarización laboral en el sector público? Esta cuestión de personas que conocemos bien, todos quienes estamos en lugares públicos, que es recurrente y que atraviesa todo el Estado desde hace algunas décadas, que es personas que cumplen funciones permanentes y tienen contratos precarios, ya sea por unipersonales, por cooperativas de trabajo, etcétera. Y cuando se plantea y se quiere dar la pelea, uno se da cuenta que no es una pelea de uno o de un rincón, es algo que lo atraviesa todo. Me imagino que ahí habrá múltiples factores, costumbres instaladas, cuestiones económicas, etcétera. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Tienen alguna expectativa de atacar eso ahora? ¿O es tan grande que debe quedar para después? ¿Excede al ministerio? ¿Qué hacemos? No, sí. Sin duda que la precarización laboral es una problemática que el Ministerio de Trabajo va a atacar. Porque incluso, perdóname, después se dan juicios y los que presentan ganan en el Ministerio de Trabajo. Sí. Luego decís, va y ganan en el Ministerio de Trabajo porque le ganó o a otro ministerio, o a una intendencia, o a... no sé. Sí, demostró la relación de dependencia. Exacto. Sí, la precarización laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, obviamente que es competencia del Ministerio de Trabajo y es una problemática que nosotros vamos a atacar. Porque en estos números que Maite mencionaba, por ejemplo, del 23% de informalidad, eso se mide, digamos, o el registro sale de, bueno, la proporción de trabajadores que no cotizan a la Seguridad Social, que no aportan al BPS o alguna otra caja, pero nosotros entendemos que con eso no alcanza para decir que una persona no tiene un trabajo precario. O sea, una persona puede estar aportando al BPS y aún así tener condiciones de precariedad. Por ejemplo, estos casos que vos mencionás, porque, o sea, soy una unipersonal, pero en realidad tengo un trabajo de dependencia oculta, digamos, porque tengo que cumplir un horario. Sí, indudablemente, eso es una competencia que a nosotros nos preocupa mucho porque, como decís tú, no es un fenómeno aislado, sino que está en crecimiento. Está relacionado también con lo que son los recursos para la contratación, pero indudablemente que vamos a atacar también esa problemática. Muy bien, Federico Araya, Director Nacional de Empleo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, listo. No se vayan, ya seguimos en la letra chica, presupuesto de educación, pensamiento de Alberto Metor Ferré, nos queda mucho por conversar. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. El presupuesto nos convoca varias veces en estos domingos, por razones obvias, y el sindicato la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, la CESEU, alertó en estos últimos días acerca del incumplimiento del gobierno de su plataforma electoral o de su programa, donde se establecía 6% del PBI para la educación y 1% para investigación.
no se está cumpliendo con el compromiso electoral de tender al 6% en términos de inversión en educación con respecto al PBI y al 1% para investigación e innovación. Más gurises en primera infancia, más extensión del tiempo pedagógico, más gurises cursando lo terciario universitario en el interior, apoyos económicos a las familias y refuerzo del sistema de becas para acompañar el cursado de la educación media básica y media superior. Los números fríos que hoy se analizan en las propuestas presupuestarias que están arriba de la mesa genera una foto, una tendencia a que la participación de la educación en términos de Producto Interno Bruto hacia el 2029 tienda a descender con respecto a la actualidad. Estamos en un momento donde todos los actores hablan de una restricción económica muy fuerte, un espacio fiscal muy pequeño, donde la educación está siendo priorizada. De hecho, por primera vez desde el retorno a la democracia, en un escenario de este tipo, los dos mensajes que hay a consideración del Parlamento, el del Poder Ejecutivo y el de la Administración Nacional de Educación Pública, prevén incrementales para educación. Este es un presupuesto quinquenal que después va a tener también rendiciones de cuenta año a año y que seguramente ahí también se va a poder trabajar. Lo cual para nosotros configura un hecho grave, no solamente porque no hay un respaldo abierto del Poder Ejecutivo y una priorización de la educación como tal, sino que también las propuestas de los organismos de la educación, en este caso ANEP, UDELAR y Universidad Tecnológica, son escasamente acompañadas del Poder Ejecutivo. Si logramos priorizar eso en la conversación, capaz que hoy tenemos algún pesito más, pero seguramente mañana cuando aparezca algún pesito va a ir para estos temas. Y conversaremos de esto a continuación con el secretario general de FENAPES, Emiliano Mandasen. FENAPES es la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, como ya saben, y por ADUR, una integrante del Ejecutivo de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, Mariana Achugar. Gracias, bienvenidos, como siempre, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio, como siempre. Bienvenidos. Bueno, previo a comparecer en la Comisión de Diputados que trata el presupuesto, la CCEU justamente emitió una declaración titulada "La educación pública no es prioridad para el gobierno nacional". Empecemos a desmenuzar este titular. ¿Por qué? Bien, nosotros venimos de un proceso bastante complejo en la educación, de un periodo anterior de gobierno donde solo en la ANEP hubo un recorte de 246 millones de dólares, solo en el periodo anterior. Y lo que terminamos de constatar con el mensaje del Poder Ejecutivo es la caída de la participación del presupuesto educativo en el Producto Bruto Interno de acuerdo a las proyecciones que hace el propio Poder Ejecutivo en su mensaje. Y esto trae algunas dificultades bastante importantes. La Coordinadora de Sindicatos presentó en septiembre del año pasado una plataforma programática muy fuerte. Parte de esos elementos que nosotros reivindicábamos, inclusive en persona le entregábamos al propio presidente del CODICEN actual, a la propia vicepresidenta, esta plataforma establecía el tema de las becas, el tema de alimentación en educación media, algunos elementos más que están arriba de la mesa y hay que reconocerlo. El problema acá es que en la ANEP también se comete un error, porque se hace una lectura en el mensaje que envía la ANEP de que se va a tender a llegar al 6%, con una participación de la ANEP de un 4,03%, pero con un presupuesto que no acompaña la línea de crecimiento que el Poder Ejecutivo establece y achata el presupuesto durante el quinquenio. O sea, hay una falla técnica en la elaboración. ¿Está? Y acá ¿Una falla técnica, sí, decís, o una incongruencia técnica? Bueno, yo espero que en la próxima bipartita, que va a ser el próximo viernes, se nos aclare esto, porque es bastante grave desde el punto de vista técnico. Yo ahora le atribuyo un elemento técnico, no quiero atribuirle una intencionalidad política. Esto implica que no se va a llegar a un 4,03, va a ser menor aún. Así se acompañará el mensaje de la ANEP. Pero en las últimas horas, producto de los diversos intercambios que han existido públicamente, que uno a veces realmente se apena mucho del nivel del debate, ¿no? Tenemos actores de la oposición actual, hasta hace poco tiempo oficialismo, que hablan del recorte de la educación y se escandalizan, personas que sí aplicaron un recorte brutal en la educación. Pero esto no quita que aquí hay un incumplimiento de una promesa. Yo escuchaba con atención una entrevista el otro día del secretario de Presidencia que decía, bueno, sí,
admitimos, el presupuesto es insuficiente. Y la gráfica que nosotros mostramos públicamente en nuestros informes está graficada con el ingreso del mensaje del Poder Ejecutivo. Y estaríamos hablando de que hoy en día estamos en un 4,82 del Producto Bruto Interno y al final del quinquenio llegaríamos a un 4,34. ¿Con qué? Con las proyecciones que hace el propio Poder Ejecutivo de crecimiento. O sea, acá tenemos un problema que es la disminución de la participación en el Producto Bruto Interno y eso implica un incumplimiento de campaña porque no se llegaría al 6%. En algún momento el secretario de Presidencia en esa entrevista dice, bueno, esto es, comparto la gráfica, los datos son fidedignos, pero es estática. Sí, lógicamente es estática. Es una proyección. Nosotros creemos que inmediatamente en el Senado, lo decimos en la propia declaración pública, tiene que haber un esfuerzo importante de un mensaje complementario que vaya a reparar determinadas dificultades que hay. En la ANEP, creación de cargos, infraestructura dramático, porque si no, parte de lo que decía el presidente del CODICEN no se va a poder cumplir, ni la extensión del tiempo pedagógico, ni la protección de las trayectorias, y en la universidad, que la compañera se va a extender también a una situación dramática, por ejemplo, en los grados 1 y 2, que la compañera después desarrollará. Pero tenemos una dificultad bastante importante y esperemos que esta gráfica, que está estática porque es una foto, se empieza a revertir no el próximo año con la próxima rendición de cuentas, se tiene que empezar a revertir con un mensaje complementario en el Senado. Ese es el compromiso que tiene que haber, ¿tá? Y tratar de que la ANEP, UTEC y UDELAR reciban más recursos para elementos esenciales en su desarrollo, ¿tá? Y en el desarrollo del país. Mariana. Sí. Sí, a nivel de UDELAR también observamos lo mismo, que en realidad la situación es distinta a la última, al último quinquenio porque ahora sí se ofrece cierto aumento, digamos, y no es totalmente cero. Sin embargo, es muy bajo y no es suficiente para nada para la situación que está. Y vemos también, de acuerdo a las proyecciones, a los datos que tenemos, que hay una reducción del porcentaje del PBI que tiene la UDELAR en este quinquenio. Entonces, algo preocupante también es que se hace un aumento para 2026 que a 2029 se mantiene lo mismo. Entonces, nosotros vamos perdiendo. Porque lo que proyectamos a nivel del aumento de la matrícula, por ejemplo, es que continúe creciendo, ha crecido en los últimos 10 años alrededor del 50%, pero el número de funcionarios, y docentes y no docentes se ha mantenido. Entonces, todo esto va generando una tensión, un estrés en el sistema que en algún momento va a quebrar. Y se dejan de lado también una cantidad de políticas de descentralización que estaban ayudando a que la universidad llegara a todas las regiones del país, que estudiantes que muchas veces no viajaban a Montevideo no podían, ahora van a tener también condiciones de estudio y de trabajo que van a ser mucho más precarias o difíciles de sostener algunas, ¿no? Un detalle sobre esto de la participación en el Producto Bruto Interno, me había anotado los datitos por las dudas, porque a veces entre tantas cifras es difícil de ir siguiendo el razonamiento y el dato. Hoy el presupuesto de la UDELAR representa el 0,8% del PBI o PIB. Como dice la muchachada, PIB. Yo me crié con PBI. Para 2029, la universidad pretende llegar al 1,09%. No obstante, según esta proyección que hace la UDELAR y que surge del proyecto de ley que le presenta el Ejecutivo al Parlamento, sería 0,8 ahora, 0,73 para 2029, para el final del periodo, es decir, más bajo claramente que lo actual. La bajada sería 0,8 ahora, 0,77 en 2026, 0,76 en 2027, 0,74 en 2028 y 0,73 en 2029. Y en el caso de la ANEP, pidió un incremento de más de $600 millones al final del quinquenio para llegar al 4% del PBI y distanciarse del 3,28 actual, pero según las proyecciones, al final del periodo pasaría del 3,28 actual a muy cerca del 3%. Esas serían las bajadas de relación presupuesto con PBI. Traté de aclarar algo y no sé si no entreveré más, pero cualquier cosa en YouTube rebobinan y lo escuchan 2 veces. No,
Yo creo que acá hay un problema que es el siguiente. Se traza mucho el debate por la perspectiva del espacio fiscal y por la perspectiva de la macroeconomía. Y se ha armado como una especie de cosmogonía de que si se toca eso, el país se desmorona, ¿no? Ahora, eso no ocurre cuando hay que financiar determinadas aventuras, o no ha pasado en este país ese tipo de debate cuando hubo que rescatar bancos que habían quebrado, o situaciones de fondos de crédito ganadero que implicaron la mayor estafa del país, más allá de que sea el sector privado, ¿no? Ahí no hay un tembladeral de esas características. Cuando estamos hablando de inversión en educación, en todo su espectro, estamos hablando de perspectiva de futuro de país, de concepción de país. El debate que tenemos que dar centralmente es ideológico. Es qué camino de país queremos construir, qué tipo de educación queremos construir. ¿Queremos una educación de bajo impacto y que lleguen menos estudiantes a la universidad? ¿O queremos profundizar la llegada de los estudiantes, sea cual sea su origen socioeconómico, a la formación terciaria? Porque, por ejemplo, una de las explicaciones del fenómeno chino es que logró, sacar de la pobreza a millones y millones, pero además logró calificar la mano de obra. Y hoy en día China hay un error de análisis a veces diciendo que compite solo con productos de baja calidad. Al contrario, ha especificado sus elementos de fabricación de productos y es vanguardia, ya sea en inteligencia artificial o nanotecnología, por ejemplo. Y eso es producto de un avance de la educación y de la formación integral. Entonces, los países que proyectan en perspectiva, porque el movimiento sindical, la universidad, la CECEU en su conjunto, tiene una perspectiva para adelante. Entonces, el debate se debe centrar ahí, o lo que estamos haciendo es invirtiendo en perspectiva de futuro. Porque, por ejemplo, tenemos 1/3 de niñas, niños y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza. Hay un acierto en la educación media en brindar a los sectores más vulnerables el acceso a la alimentación. ¿Pero basta con eso? ¿O hay que ir a buscar la perspectiva de un sistema de cuidado, sistema de vivienda, acceso a la cultura, acceso al transporte, acceso a la vivienda? Porque lo que tenemos que discutir es eso, integralmente. Y lo que está ocurriendo es cada vez que se intenta discutir, siempre la misma alarma. ¿Se van a ir los capitales? Está comprobado que no se van, hay estudios largos. Ahora hay todo un problema con el tema de las zonas francas. Entonces, el presupuesto lo que hace es no cumplir ni las propias expectativas. Porque, ¿qué podríamos decir acá? Bueno, hay poco el primer año, pero el gobierno proyecta que a medida que crezca la economía, el presupuesto de la educación va a crecer. Bueno, ese es un compromiso que se podría hacer ahora. Ahí hay un desafío igual que tiene este gobierno y es las no mayorías en el Parlamento que le va a implicar tener determinadas discusiones con la oposición, ¿no? Pero creo que en el área de la educación hay bastante consenso, por lo menos a nivel del debate público actualmente, de que es un área a priorizar, ¿no? Entonces sería como un lugar en el que se podrían encontrar acuerdos. Yo creo que lo que dicen ahora es muy importante, que no hay como una hoja de ruta tampoco ni una proyección de cómo se va a llegar a ese 6% o a ir aumentando gradualmente a medida que vaya mejorando la condición de crecimiento, la condición económica. Y también de priorizar y pensar estos temas a largo plazo, porque siempre se plantean en una lógica de, en este periodo no hay, entonces la prioridad tiene que ser esta urgencia, y siempre se va dejando la educación, en el caso de la UDELAR, por ejemplo, en segundo plano, claro, pero se van acumulando estas faltas de inversión. No importa el signo político, ha pasado con todos los gobiernos sistemáticamente que no se termina de dar una discusión en profundidad, si se quiere, sobre la educación. ¿Por qué cuesta tanto? Porque quien está en el gobierno dice no tengo suficiente, quien está en la oposición dice se necesita más presupuesto, hay que dar más, ¿por qué el gobierno no lo da? Y estén del lado del mostrador del que estén, sigue siendo insuficiente el presupuesto. Sí, nosotros tuvimos una comparecencia en la Comisión de Diputados de Presupuesto con Hacienda el otro día y llamaba poderosamente la atención la unanimidad de la necesidad de presupuesto para la educación, ¿no? O sea, hasta hace unos años había toda una discusión de que el problema de la educación no era la cantidad de recursos, sino era la gestión de los recursos. Primer elemento, los recursos públicos que son de todas y todos hay que gestionarlos siempre bien, de la mejor manera posible. Ahora, está comprobado que son insuficientes. Son insuficientes. Entonces, los legisladores
Creo que ahí hay como algunos aspectos que son de consenso de más dinero. Pero también hay un problema. Las mayorías parlamentarias no pueden ser el mito del no avance. Yo no avanzo porque no tengo mayoría, porque las mayorías son políticos sociales. Hay un clamor, ¿tá?, visto en encuestas, de que el dinero en educación debe ser colocado ahí. Entonces, las mayorías son políticos sociales. Yo también quiero ver si el gobierno plantea determinados elementos para acceder a más presupuesto para la educación. Hay que ver también en la foto quién levanta la mano y quién no, para decirle no más presupuesto para la educación, no más presupuesto para la primera infancia, no más presupuesto para la vivienda, no más presupuesto para un sistema de cuidado. Bueno, hay que levantar la manito y ahí la gente verá, porque esto no es un planteo corporativo de los sindicatos de la educación que lo único que están reivindicando es salario. Y el salario es importante del trabajador de la educación. Los países de punta del mundo, los países centrales, los que desarrollan conocimiento y generan perspectiva de vanguardia, los docentes trabajan 20 horas, y tienen horas de departamento y dedicación integral, no trabajan 40 y pico como trabajan en este país. ¿Tá? Entonces también hay que discutir el salario docente en dos vertientes, la mejora del salario y sus condiciones de trabajo, porque eso implica mejoras en las condiciones de aprendizaje, y la disminución de la carga horaria sin pérdida salarial para que puedan tener una dedicación integral. Mariana. Ahí creo que hay varias cosas. Por un lado, que no se ve el problema de forma integral y a largo plazo, y como parte la educación como inversión en el país, porque es la formación, como decías, de futuros profesionales, le da el futuro a los jóvenes que hoy queremos proteger, y a las infancias tienen que tener algo para qué seguir aportando en el país. Ahora lo que ocurre es que muchas veces se forman los jóvenes investigadores y después no hay trabajo de calidad, porque en la UDELAR las 20 horas es a lo que aspiran muchos, y es un salario que para los que comienzan la carrera es 20.000 pesos, 29.000 pesos para los grado 2, y no, queremos más horas docentes, ¿no? Porque también tienen que cumplir todas las funciones, no solo enseñanza, sino también investigación, extensión, y las 20 horas no alcanzan. Sin embargo, estamos de acuerdo que tiene que haber un reajuste, porque lo que se paga a los docentes realmente no paga por la calificación o comparados a nivel de lo que ganan en la educación dentro del país, pero en comparación a nivel regional también los salarios son mucho más bajos, ¿no? Inclusive en comparación con otros trabajadores estatales también. Y ahí no, me quedo pensando que ahí hay una cuestión entre lo político y lo técnico, que es cuál sería el punto de equilibrio para que la inversión realmente rinda, porque de repente gastás un poco más de eso, pero el rendimiento está, el famoso, esa guita vuelve. Esa guita volvería para la sociedad, para el mundo del trabajo, para la calidad de la producción, que te rinde mucho más que ese margen de más que gastaste. Sin embargo, gastando menos, capaz hay un margen de desperdicio. Estoy pensando en lo que acabas de decir. Yo creo que sí, hay varios ejemplos en la UDELAR que podrían servir para mostrar eso, cómo esa falta de inversión ahora cuesta muy caro a largo plazo. Entonces, por ejemplo, se invirtió en la creación de un nuevo centro regional universitario en la zona suroeste, donde se crearon varias carreras, y la nueva matrícula superó las expectativas. Hay más estudiantes, bueno, no tenemos suficientes docentes, no hay funcionarios. A nivel edilicio, las intendencias están invirtiendo y están tratando de contribuir para que se genere ese lugar de trabajo y también de oportunidades para los jóvenes. Genera trabajo que, viendo las experiencias en otros CENURES, en otras regionales, impacta a toda la sociedad, porque se crean nuevas oportunidades de alquilar un lugar, oportunidades culturales, trabajos de otro tipo que sirven a la universidad. Entonces, se activa la economía y se generan oportunidades laborales en la región. Y ahí, por ejemplo, lo que se ofrece también, por ejemplo, ahora para el Hospital de Clínicas, que sean 100 millones, ¿verdad?, para tratar de continuar la refuncionalización del edificio, pero eso no alcanza para hacer la obra, es un mal gasto de esos recursos. En cambio, si se diera una mayor
cantidad para infraestructura, que se destinan en el presupuesto casi 800 millones destinado para infraestructura, pero nada para este tipo de infraestructura. Son decisiones políticas, como decías, que no ven los impactos de inversiones puntuales que van haciendo, que en realidad terminan siendo un mal uso de los recursos. Ya seguimos con ustedes para redondear, pero hablando de la universidad, sumamos voces de la FEU, de la mano de Sofía Adri en el móvil. Adelante, Sofía. Compañeros, ¿cómo están? Les cuento que hoy vamos a estar conversando con Maximiliano Fregosi y Gonzalo Zamudio de la FEU para conversar sobre la discusión presupuestal que se está dando a nivel de la educación y particularmente de la universidad. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, en el marco de esta discusión, el proyecto presentado por el Gobierno se aleja bastante del reclamo histórico del 6+1. Si bien no se acerca el proyecto presentado a lo que ustedes reclaman, ¿cuáles son los principales reclamos en los que les gustaría centrarse, dadas las restricciones actuales? Bueno, en ese sentido, el primer reclamo que priorizó la FEU en su última convención fue el de becas, sobre todo entendiendo que hoy todas las becas que se solicitan, se evalúan y se aprueban, no se pueden otorgar todas por falta de fondos, se otorgan más o menos la mitad. En nuestro pedido estaba incluido poder cubrir esa otra mitad que nos falta. Sin embargo, con el incremento no nos alcanza para eso, nos alcanzaría para llegar quizás a un 60% en vez del 50% que estamos hoy, y en realidad ese es el primer foco que estamos poniendo. Otro de los grandes focos también es el de descentralización, entendiendo también el gran avance que ha tenido en los últimos años la Universidad de la República a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo entendiendo que muchas veces hemos seguido una lógica un poco macabra que nos imponía tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo de voto fondos si es que luego hay algo físico que se pueda abrir, y entonces hemos ido abriendo cenures con una cantidad de docentes y funcionarios insuficiente, o incluso a veces con ciclos de un año que luego igual los compañeros y las compañeras tienen que venir hasta Montevideo, y entendemos que en este contexto lo que tenemos que priorizar es consolidar, en particular en Colonia y Soriano, que es donde tenemos el nuevo centro universitario regional, y pensando de cara al próximo quinquenio para el CENUR en el centro sur, lo que sería Durazno, Flores y Florida. Recientemente, la FUR declaró persona no grata a Rodrigo Arim. ¿Comparten esta declaración? No tenemos como una expresión sobre eso. Lo que entendemos sí es que el ex rector de esta universidad por 7 años hablaba que esto hay un salto cualitativo hacia del presupuesto de esa universidad. Eso es falso porque no se cumple ninguna de las líneas que plantea el Plan de Desarrollo Estratégico, y fuimos claros en la comparecencia del jueves, todas las necesidades que tiene la universidad hoy en día, y de esta manera pudimos ver que hay un descontento general en cuanto al presupuesto de la universidad. Y así es que justamente llamamos tanto a las voces del oficialismo como la de la oposición, que están a favor de hacer agregados a este proyecto, a favor de la universidad, que se haga efectivamente eso, ¿no? Y que entender que la universidad es un activo a nivel país que merece justamente una mayor asignación presupuestal para al menos cubrir una de estas líneas del plan que mismo mencionaba mi compañero. Bueno, recientemente algunas voces del gobierno, como Alejandro Sánchez, dijo el día de ayer, por ejemplo, que, si bien no se llegaba al reclamo histórico del 6+1, no se hablaba de un recorte como la vez pasada. ¿Qué opinan de este tipo de declaraciones? Nosotros en realidad en ningún momento hablamos de recorte. Si vi algún titular que lo mencionaba, sabemos que no es el caso. Lo que estamos diciendo es que si nosotros pedimos un aumento que implica 348 millones de dólares más aproximadamente, y lo que llega son 12, las necesidades igual no se llegan a cubrir. Y esto es una diferencia bastante sustantiva, que es verdad, no es un recorte. Sin embargo, todas estas necesidades que viene arrastrando la Universidad de la República se van acumulando también, y la falta de recursos sostenida a lo largo del tiempo también va tensando toda la estructura de la universidad, o sea, las condiciones de estudio y trabajo sobre todo, que hacen cada vez más difícil sostener una matrícula que sigue creciendo, que se sigue proyectando que siga creciendo, y nada indica que eso vaya a cambiar ni en el corto ni en el mediano plazo. Y lo que sí es que justamente se plantean, mediante unas proyecciones, una caída del peso en la educación en el PBI, que eso sí es real en cuanto a las proyecciones que tenemos, pero está más allá de lo que sale de un posible recorte. Se plantean determinadas medidas de protesta en base a esta disconformidad con
con el presupuesto planteado? Quizás marchas, paros, movilizaciones. Nosotros nos seguimos movilizando, o sea, ya venimos a hacer algunas convocatorias. Lo que sí entendemos es que hay que analizar a ver si estamos a la expectativa de si hay un mensaje complementario a favor de la universidad. Y nada, sí, estamos estudiando el alpiste y viendo las posibilidades de medidas que podemos llegar a tomar en ese sentido. Bueno, bien, muchísimas gracias a los dos. Bueno, allí teníamos la palabra de estos dos integrantes de la FEU a propósito del proyecto de presupuesto para la universidad y para la educación en general. Muy bien, muchísimas gracias Sofía. Consultarle sobre esto, ¿no? Se están evaluando entonces medidas de protesta, coordinar con el PIT-CNT o un paro general. ¿Cuáles son los escenarios posibles dentro de todo esto que ustedes están planteando? La coordinadora de sindicatos se planteó hace 2 reuniones atrás la posibilidad de una gran movilización en el mes de octubre. Esto vinculado a una estrategia nacional para el desarrollo, o sea, esto vinculado al resto de los trabajadores, ¿no? Hay dificultades, ustedes lo hablaban en el bloque anterior, ¿no? Sobre el tema de la industria, diversos problemas. Nosotros vamos a impulsar en la mesa representativa de este jueves, 25, de la semana que viene, una movilización en la segunda quincena de octubre que involucre a la sociedad uruguaya en defensa de un presupuesto acorde a las necesidades que tiene no solo la educación, en torno también a los consejos de salario del sector privado, en torno a una estrategia nacional para el desarrollo y en torno a la entrada al Parlamento de un mensaje complementario en el Senado. Porque yo vuelvo a decir, el problema acá es, hay una gráfica que no se puede discutir de acuerdo a los números que presenta el gobierno. El gobierno no estableció un recorte como estableció el gobierno anterior. El gobierno anterior lo que muestra es la foto del principio y del final, nos muestra toda la barrida de pérdida, ¿tá? Y es eso lo que hace el gobierno anterior. Este no recorta, inyecta algo insuficiente, lo reconoce. Bien, estamos a tiempo de que esta gráfica, que se dice que está estática, y lógicamente es una gráfica, es una foto, la empecemos a revertir no dentro de un año, empezar a revertirla ahora y a construir una cadencia y una perspectiva ideológico-política que nos arrime al 6+1. Pero no el 6+1 como una cifra mágica, porque el 6+1 va a terminar siendo el piso. Hay países que invierten mucho más. Entonces la discusión hay que invertirla. No hay que ir, bueno, no, yo tengo un déficit de determinadas características, no puedo tocar porque si no se cae todo a pedazos. No, discutamos cómo podemos generar una mejor cadencia y un acuerdo político de amplio espectro, social y político, de que la sociedad uruguaya está comprometida en llegar a eso, como mínimo. Porque, por ejemplo, ¿hay un sistema de becas previsto para aumentarlo y potenciarlo en educación media? Hay, sí, bienvenido sea, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. El sistema de alimentación en media va a impactar favorablemente. ¿Va a poder cubrir todas las necesidades de falta de alimentación en los adolescentes? No. No, porque tenemos que discutir en perspectiva que los chilenos tienen que comer en su casa. Tenemos que ir a una discusión de perspectiva de país para los próximos 20, 30 años. Y se cayó el mito también de que los sindicatos de la educación y el movimiento sindical tienen planteos corporativos. Porque acá hay un conjunto de medidas que están planteadas y no estamos centrando el debate, y el movimiento sindical uruguayo tiene una estructura histórica que le resiste el archivo. Jamás fue un movimiento sindical corporativo, jamás en su historia. Y en este momento está a la altura de las circunstancias. Se presentó en la comparecencia del PIT-CNT toda una serie de elementos de Estrategia Nacional para el Desarrollo, donde la educación juega un elemento fundamental. Entonces, esperemos que eso se pueda dar en los próximos días y que haya espacios de acercamiento a ese compromiso, que es una cifra, pero que tiene un trasfondo ideológico y político de fondo, una concepción de sociedad, de país. Mariana, hablemos sobre ese uno que muchas veces como que nos queda un poco por fuera, ¿no? Investigación, desarrollo, ciencia y tecnología. Sí, y ahí creo que hay algo que es importante, que también requiere una revisión y que hay tiempo todavía para que se hagan los diálogos y compromisos políticos, porque pensar el futuro es parte de esto, es la construcción de conocimiento y la inversión como país en el desarrollo de tecnología y de ciencia que permita tener autonomía y que nos permita responder ante las incertidumbres y construir el futuro que queremos, ¿no? Y que dé trabajo para las personas en el territorio y que ayude a resolver problemas sociales y contribuir a mejorar la situación. Sin embargo, en este caso, bueno, el presupuesto en parte a la UDELAR no tiene una línea dirigida hacia esa área,
¿no? A la parte de contribuir, por ejemplo, al régimen de dedicación total, que es el instrumento que tiene la universidad para garantizar el trabajo a investigadoras, investigadores jóvenes para que se queden en el país y no emigren. Y también permite que la universidad contribuya a resolver problemas, como ha hecho, por ejemplo, y desarrollar tecnologías como ocurrió durante la pandemia. Ahora también hay algo que no tiene que ver con lo presupuestal a nivel de recursos, pero que está en la ley de presupuestos, que es un cambio en cómo se da el gobierno del CONICYT, que es la Comisión Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la que participaban distintos actores, incluida la UDELAR, representantes del movimiento sindical, de las empresas, distintas voces a nivel institucional que participaban en pensar las políticas de investigación y de ciencia y tecnología en el país, y también de regular, y tenía participación en el Poder Legislativo, y ahora, bueno, se está sacando a la UDELAR, por ejemplo, de ese espacio. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Bueno, no sabemos, eso es parte de lo que creemos que es un problema, porque el 80% de la investigación que hace el país se hace desde la UDELAR. Más del 65% de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigación son de la UDELAR. Además de la UDELAR contribuye a una cantidad de espacios a nivel interinstitucional donde se desarrollan estas políticas y bueno, tiene un papel, por ejemplo, en la ANI, en la evaluación de proyectos, en la generación de insumos, ¿verdad?, para generar estas políticas. Entonces nos preocupa. ¿A la única que se saca es a la UDELAR? No, sacan a una cantidad de otros actores. Ahora se define un grupo de expertos, digamos, es tipo GACH, pero para la ciencia y tecnología, y se cambia la ubicación a el Poder Ejecutivo. Entonces queda por fuera el Poder Legislativo y todas estas otras voces que contribuían a pensar, como decía Emiliano, a largo plazo una estrategia de ciencia y tecnología que permita incorporar las miradas de distintos actores, ¿no? Entonces ahí creemos que hay algo que es importante a revisar y que nos preocupa que se deje por fuera a la UDELAR, que ha tenido un rol muy importante a lo largo de los años. Yo tengo una para cerrar, les pido brevedad, y ¿se puede pensar en los cambios que necesita la educación nuevamente enfrascados en todas estas cuestiones de presupuesto? Sé que está pendiente, por ejemplo, y está planteado un diálogo para repensar lo que fue la reforma educativa del gobierno anterior. Se lo pregunto a ambos con énfasis en mandasen por razones obvias, porque secundaria suele ser un foco en el cual siempre se apunta para decir Correcto. Hay que dar un salto en la calidad para que los gurises estén más entusiasmados, para tener una mejor educación media, aunque la universidad también se repiensa todo el tiempo. Para ambos, entonces, ¿se puede seguir con eso en paralelo Correcto. frente a estas urgencias de dinero? Yo voy a destacar un elemento histórico. En el preacuerdo que firmamos nosotros, que no implica el bajarse de la lucha por el presupuesto educativo, es un preacuerdo que tiene componentes salariales o de no pérdida salarial, pero que tiene un punto 12º que es destacable. Es la primera vez que en un preacuerdo de estas características figura la política educativa y su debate. Yo creo que nosotros deberíamos... Esto fue de los últimos días. Sí, de los últimos días. Yo creo que hay que ir a un debate profundo. Este año hay que dar algunas señales y el año que viene hay que dar una discusión de fondo que sintetice en un Congreso Nacional de Educación, que está pendiente y es parte del programa del gobierno. Si se puede, yo creo que no solo se puede, sino se debe hacer. Yo escuchaba a un panelista de esta casa, Álvaro Padrón, el otro día hablando en otro lugar, planteaba algo así, que el Uruguay ahora sí tiene una política exterior vinculada a la región, ¿no? Y que el destaque es volver a generar. Bueno, nosotros podemos discutir una UDELAR, una educación media, sin un proceso de complementariedad productiva con la región. Lo podemos discutir. ¿El Uruguay puede discutir aisladamente? No. Pero ¿qué pasa? El Uruguay se ha dedicado, o algunos actores se han dedicado a comprar recetas, ¿tá?, enlatadas en el exterior y trasplantarlas acá. Y han fracasado. ¿No habrá que construir otro tipo de capacidad de diálogo y de generación de conocimiento con una pedagogía que es rica a lo largo de su historia para establecer elementos de una estrategia
nacional educativa dentro de un plan nacional de educación para después establecer una estrategia de país de inserción en la región y en el mundo? Bueno, eso es lo que hay que discutir. Perdóname, nota al pie, tiene todo que ver con lo que vamos a hablar en el próximo bloque, porque más allá de si esto, si lo otro, si de un color o de aquel, el pensamiento de Alberto Metol Ferré estaba basado en la proyección del país como llave para la integración regional y pensar siempre el país en clave a los vecinos, a la región y al mundo. Pero es que el Uruguay se le va la vida en eso, en ese tipo de debate. O sea, ¿pensamos que esos elementos están aislados del debate educativo? No, tienen todo que ver. Bueno, pero llega el momento donde hay que darle voz a los docentes también. Porque en este país también hubo un error estratégico. Todo el mundo habla de educación, menos los docentes. Y los países que son vanguardia en la elaboración de pedagogía y de política educativa son aquellos países donde los docentes tienen tiempo de problematizar sus propias prácticas y elaborar en torno a ellas. Está comprobado, no es un invento de Emiliano Mandazzi. Está comprobado, está probado científicamente. Si los docentes no problematizan sus propias prácticas y no pueden juntar todo ese conocimiento, no hay política educativa que valga, porque ya se vio, se trasplanta, se trae y el docente no la va a aplicar, porque no la siente. Sí, para mí eso es clave, valorar a los docentes como intelectuales y no solo como aplicadores de fórmulas o de métodos. Y bueno, en ese diálogo social creo que es muy importante todo el trabajo de pensar la trayectoria educativa desde el principio de la educación inicial hasta la universidad y después de toda la vida, ¿no? El aprendizaje de toda la vida, pero articular, y cuando estemos en la discusión de la universidad de la educación va a ser una oportunidad, pero yo creo que pensar toda la trayectoria, porque lo que tú decías, bueno, crear becas o crear no comedores para estudiantes de secundaria, cuando termina la secundaria cambia totalmente, la estrategia tiene que haber continuidad. Hay un programa piloto que se hizo este año de la Universidad de la República para tratar de articular con secundaria para ayudar al ingreso de estudiantes a la universidad, los que vienen de contextos más difíciles o sus padres o sus familias no han ido a la universidad. Y bueno, mantener esas becas y apoyos que tienen en secundaria cuando ingresan a la universidad para asegurar que se puedan sostener, no solo ingresen, sino que continúen. Entonces yo creo que esto hay que pensarlo a lo largo de toda la experiencia, la trayectoria, junto con docentes y también diría con estudiantes y otros actores que participan en el contexto educativo, porque bueno, todos tenemos miradas distintas que pueden enriquecer la discusión. Mariana Chugar, Emiliano Mandazzi, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, en el próximo bloque de La Letra Chica, Gabriel de la Coste sobre Alberto Metol Ferré. Ya venimos. Minutos pasan de las 9 de la noche y entramos en el tercer y último bloque de esta letra chica. Gabriel de la Coste estudió Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Trabajó tanto en docencia universitaria, en proyectos de investigación, como en periodismo en el semanario Brecha, y es asiduo visitante además de la letra chica. Recientemente publicó el libro El misterio de Alberto Metol Ferré, un estudio sobre el verticalismo latinoamericano de Estuario Editora. Y Metol tuvo varias particularidades que nos explicará bien Gabriel, no me voy a poner yo a desarrollarlas, pero alguna puntita como para empezar. Fue multifacético, tuvo un estilo de escritura que combinaba la teoría, la política, la teología, el arte, era muy provocador, fue muy provocador y muy movedizo, aunque mantuvo algunas líneas que atravesaron toda su trayectoria. Una de sus ideas centrales era la patria grande. Alrededor de los años 50, el imperio británico se retiraba del Río de la Plata. O sea, que el fundamento económico de la estabilidad de la Argentina y del Uruguay se retiraba. Pero ahí está el origen de la crisis permanente del Uruguay desde los 50 para acá. Toda una cantidad de sucesos
se pueden comprender a la luz de un país que perdió el asiento que le daba dinámica y seguridad, y el país no se supo ubicar. Hay que tener una paciencia con Uruguay para sus entendederas, que el Uruguay se cree Superman como inteligente. Es de una lentitud pavorosa, pavorosa. Porque se asusta y no quiere pensar mucho a dónde está. Y silba y dice, bueno, vamos a ver si alguien me tira un lazo. Pero estamos en esencia en lo mismo que estábamos hace 50 años. Lo mismo. ¿Cómo entender entonces la obra de Alberto Metol Ferré? Fue Metol un pensador inclasificable, un socialista nacional, un conservador anti-ilustrado, un peronista uruguayo, un populista católico. Todas esas preguntas se hizo Gabriel en este maravilloso libro. Buenas noches, bienvenido. Hola, muchas Gracias por estar. ¿Por qué Alberto? ¿Por qué Metol? Bueno, cuando ahora hablabas de cuando yo estudiaba en la facultad, ¿no? En el libro cuento cómo, siendo un docente de teoría política, me encuentro por primera vez con el Uruguay como problema. Y bueno, fue un encuentro intenso. Un libro que leí muy rápido, que me impresionó mucho una forma de pensar la política muy comprometida, con una escritura muy emotiva en un punto, que se preocupaba por construir una misión colectiva para el país, ¿no? Entonces, eso viniendo de una facultad en la que se cultivaba un tipo de ciencia social más bien tecnocrática, más bien, bueno, que no me despertaba el mismo tipo de interés, dije, bueno, acá hay algo. Pero nunca había profundizado, y cuando son las elecciones en 2019, y vota muy bien Cabildo Abierto, y empiezan a aparecer todos esos vínculos extraños entre la extrema derecha y la izquierda, y empieza todo el auge de las extremas derechas en todo el mundo, y empiezo a tirar de esa piola. En ese momento yo trabajaba en Brecha de periodista, entonces me puse a leer un montón de cosas relacionadas al nacionalismo, a la derecha católica, y aparecía Metol por todos lados, en todo el espectro, en la historia de la izquierda y de la relación de la izquierda con el nacionalismo, pero también en la historia de la extrema derecha, y del populismo católico, y del peronismo, del revisionismo histórico. Y ahí dije, no, acá hay algo. Y conversando con algunos colegas, me puse a profundizar en esa zona de contacto extraño, sobre la cual Metol está exactamente posado, ¿no? Y en la charla vamos a ir recorriendo la obra de Metol e ideas de Metol, como haces en el libro, con de dónde se alimentó, pedazos de la historia de nuestro país, y hablas, y ahora voy a Metol, pero a todo lo que lo rodea, porque recién dijiste nacionalismo, ¿no? Y vos planteás en el libro que en los nacionalismos las nociones de izquierda y derecha son porosas. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, en rigor hay muchos nacionalismos, ¿no? Estamos hablando obviamente de nacionalismo como idea de nación, no del Partido Nacional. Digo por bueno, pero el Partido Nacional es parte de esta historia también, porque Metol se forma en el herrerismo, es un militante de Blanco en los 90, cerca de Volunté, está cerca de Wilson en los 80 también, entonces él es un pensador. Toda aquella rimada de Nardone para... Bueno, él está cerca él forma parte de la Alianza de Herrero Ruralista que gana en el 58, entonces él es nacionalista en los dos sentidos, en el sentido que es blanco y en el sentido que es nacionalista en el sentido más ideológico. Y efectivamente hay muchos nacionalismos, y un poco yo lo que me dedico a hacer en el libro es decir, bueno, hay una historia que los nacionalistas en el Río de la Plata cuentan de sí mismos, que es básicamente la historia de la transformación de un nacionalismo oligárquico, de derecha, filofascista, de los años 30, en un nacionalismo popular, particularmente a partir de Perón en Argentina en los años 40, al que se acercan un conjunto de izquierdas nacionales, ¿no? Y yo un poco lo que hago en el libro es decir, bueno, en realidad es un poco más complicada esa historia. Especialmente si se la ve desde Uruguay, el nacionalismo popular ni es uno solo, ni es solamente el resultado de una evolución del nacionalismo de derecha anterior,
Yo le dedico mucho tiempo en el libro a una polémica que en el año 66 entre Arturo Ardao y Real de Azúa, dos grandes intelectuales uruguayos, donde básicamente Real de Azúa defiende esta tesis de que el nacionalismo, por decirlo así, tercerista, el de marcha, ¿no? el que va a vertebrar la narración de la izquierda uruguaya en los años 60-70, es una continuidad del nacionalismo de los años 30. Y Ardao responde que eso no puede ser de ninguna manera porque el de los años 30 es fascista. Y Ardao dice, no, en realidad siempre hubo un nacionalismo popular, republicano, de izquierda, que no tenía nada que ver con esos otros. Entonces yo en el libro me pongo a decir, bueno, ¿cómo reconstruimos esta historia? ¿Qué narraciones posibles hay? ¿Es lo mismo, por ejemplo, un marxista-leninista preocupado por la liberación nacional que un nacionalista en la tradición de Quijano, que un nacionalista verticalista, hispanista, como era Metol? Y no es lo mismo, ¿no? Entonces un poco es un trabajo de hacer ese desmalezamiento, ¿no? Que después tiene muchos ecos sobre cómo se interpreta esa historia hacia atrás. Y en ese desmalezamiento, tú en un momento del libro explicás, ¿no?, cómo parte de la estrategia de Metol para su creación de conocimiento era ir al origen. ¿Tuviste que hacer lo mismo de alguna manera? Bueno, es interesante, ¿no? Porque el libro no es una biografía. No. Entonces hay un montón de cuestiones de su vida en las que yo no entro. Digo que en la investigación me topé con algunas de ellas, pero que no son el centro de la cuestión. Pero sí, un poco esto que en el pensamiento dialéctico se llama una crítica inmanente, ¿no? O sea, yo trato de investigar a Metol como Metol investiga, ¿no? De algún modo, si por ejemplo él construye cierto criterio sobre qué legitima una narración nacional, yo uso el mismo criterio para criticar esa misma, ¿no? Si aún bajo ese criterio se sostiene lo que dice. Entonces, efectivamente, yo una de las cosas que hago es, como él dice que el método tiene que ser ir hacia el origen, digo, bueno, ¿cuál es el origen de su pensamiento, ¿no? Y hay una primera parte del libro justamente que desarrolla cuestiones muy interesantes, es vastísimo todo lo que sí, abarcás. Mira, en toda la primera parte del libro yo creo que podría leerse como un estudio introductorio al Uruguay como problema. O sea, de algún modo yo lo que hago es reconstruir todas las ideas y la política y la historia que termina cuajando el Uruguay como problema. Y en la segunda parte yo voy un poquito más atrás, o sea, primero presento el Uruguay como problema, etcétera, pero después empiezo a hablar como en los primeros pasos de Metol como intelectual. Y eso es muy interesante porque él, muy jovencito, 19, 20 años, cuando recién se convierte al catolicismo y cuando está empezando a militar en el herrerismo, él escribe unos textos que son muy impactantes porque él ya ahí se ubica en la historia de la modernidad, lamenta que en la modernidad haya caído el principio vertical del antiguo régimen, reivindica a Carl Schmitt, el gran filósofo teórico político, teólogo político nazi, contra el materialismo, contra Spinoza, contra el pensamiento democrático, por la angustia que a él le producía ahí muy jovencito la idea de un mundo que no estuviera organizado por una línea vertical. De ahí también sacó la idea de verticalismo que está en el subtítulo del libro. Y lo que es asombroso es que él, a pesar de todos estos cambios, esta sinuosidad de su trayectoria, parte de la extrema derecha, se va a la izquierda, vuelve a la derecha, vuelve a la izquierda. Sin embargo, eso, salvo un momento muy preciso de su vida, siempre lo tiene muy clarito. Y es un poco la llave de la interpretación que yo hice de su pensamiento para ver cómo lo reconstruía con consistencia entre tanto cambio, ¿no? El Uruguay como problema, dicho sea de paso, 1967. Correcto. Vos lo considerás su obra cumbre. Sí. ¿Qué más nos podés contar del Uruguay como problema para entender a Metol? Bueno, el Uruguay como problema, efectivamente, es su obra más importante. Metol es un intelectual que no escribió muchos libros, escribió algunos y después hay algunos cursos que se publicaron como libros, pero era un intelectual más bien de artículos. Escribió muchas revistas. Claro, fundó dos revistas, que se llamaron Nexo, fue un colaborador de Víspera, escribió en Marcha, escribió en muchos lugares, pero su libro es El Uruguay como problema, que es un libro que funciona en muchos registros, ¿no? De algún modo el argumento central del Uruguay como problema es, si el vallismo está en crisis, está años 60, ¿no? Está en crisis también el proyecto nacional que el vallismo vino a proponer. Si el vallismo proponía que Uruguay tenía que ser una utopía, un país de vanguardia, un faro de progreso para el mundo, y eso
no iba a poder ser, por cuestiones geopolíticas fundamentalmente, según Metol, lo que había que hacer era evitar que el Uruguay, caído su gran proyecto nacional ballista, cayera en la depresión, en el desánimo, pensar que fuera inviable. Entonces él propone una narración histórica y política, junto con otro conjunto de intelectuales, en diálogo con algunos intelectuales de izquierda, otros de derecha, argentinos y uruguayos, propone esta idea de que el rol histórico de Uruguay es jugar un rol en la unificación de la Cuenca del Plata, de Argentina y Brasil, como primer paso a la unidad latinoamericana, como primer paso a un deshielo del dominio imperial sobre el hemisferio, digámoslo así. Y él justifica eso, es un argumento geopolítico muy conocido, que lo toma la izquierda latinoamericanista, ¿no? Pero la trampita con lo que viene de esto, lo que hay debajo de esa narración, es que en última instancia eso lo que implica es la reconstrucción del imperio hispánico. Y que la justificación última del pueblo latinoamericano como pueblo es la evangelización, y su esencia no tiene que encontrarse, la esencia de su cultura, lo que lo hace una nación, no tiene que encontrarse en lo que nosotros entendemos por cultura popular latinoamericana, no sé, el fútbol, la cumbia, los movimientos populares, sino la formación de la nación española católica en la Reconquista con la teología de la Contrarreforma. Es una forma muy extraña de pensar, pero para Metol, América Latina solamente se iba a unificar y solamente se iba a emancipar si se reconciliaba con su pasado hispánico y católico y si desechaba todas las ideas que lo alejaban de eso, fundamentalmente las de la Ilustración y dentro de la Ilustración especialmente el marxismo. Y por supuesto queda antes en el tiempo, yendo hacia atrás, del indigenismo. Y bueno, queda enfrentado al indigenismo. Sí, hay un momento muy, muy frustrante para él, que es que, porque Metol, como pensaba esto, era un gran reivindicador de la conquista de América, ¿no? Y cuando en los años 80 era un cuadro muy importante de la Iglesia Católica Latinoamericana, y él es uno de los ideólogos en los 80 de lo que iban a ser las celebraciones de la Iglesia de los 500 años de la conquista, o para la Iglesia de la Evangelización de América Latina. Y incluso escribe un discurso de Juan Pablo II, que lo lee en Santo Domingo. O sea, es un evento muy importante y muy importante en su vida como intelectual, pero después resulta que cuando llega el año 92 y los 500 años, América Latina no recibe esos 500 años como una fiesta, especialmente los movimientos populares, y eso lo frustra mucho, y él está muy en desacuerdo con la idea de que los latinoamericanos tenemos que sentirnos como una continuidad de los que fueron derrotados en esa conquista. Y va a ser una polémica muy fuerte entre el indigenismo y una defensa muy fuerte de la colonia, cosa que de hecho ahora está muy de moda en las derechas de América Latina y especialmente de España, y que es muy interesante porque para gente como Metol, el nacionalismo latinoamericano está y tiene que estar muy ligado al nacionalismo español. Y un poco yo lo que hago en el libro es discutir eso y ver en qué medida lo que nos hace consistentes como algo así como latinoamericanos es eso o no. ¿Cómo entra acá el concepto de verticalismo latinoamericano que tú propones entonces? Bueno, la idea de verticalismo es esto que decía recién, ¿no? Que es una idea de la política, es una posición política que se plantea por afuera de la oposición entre socialismo y liberalismo, planteándose por afuera de la política moderna, digámoslo así, y buscando reinstalar un eje vertical perdido, sobre todo con la Ilustración, ¿no? Y eso es lo con la caída de las monarquías, digamos. Con la caída del antiguo régimen, pero más aún, digámoslo así, con el sentido cósmico que venía a traer el orden divino, que incluía las monarquías, pero no se agotaba de él, previo a la Ilustración y al materialismo. Y a la igualdad de aquello. Y a la idea de la igualdad social. Claro, esto es muy interesante, porque el verticalismo discute contra el igualitarismo, pero a veces desde posiciones igualitarias, porque los verticalistas acusan a los revolucionarios, a los intelectuales, a los militantes, de ser elitistas, de estar afuera del pueblo. Pero lo que es interesante es que en realidad lo que le preocupa a los verticalistas no es tanto que algo se ponga por arriba del pueblo, sino que algo
se ponga en el medio de una línea vertical que une al pueblo con sus legítimas élites, que son aquellas que están legitimadas en última instancia por la trascendencia, ¿no? Divina o lo que sea. Entonces, lo que siempre preocupa a los verticalistas es el abajo popular está debidamente ligado con un arriba trascendente, y eso implica, en última instancia, un sostenimiento de una idea fuerte de desigualdad social, aunque sea crítico del tipo de desigualdad que produce el capitalismo liberal. Es una cosa relativamente sutil, pero si uno presta atención a las discusiones contemporáneas, va a ver que los liberales y los nacionalistas no se llevan muy bien, aunque los dos son de derecha, ¿no? Y un poco eso es lo que yo estoy tratando de explorar en el libro. Y eso, perdóname, Sí. ¿eso está vigente? O sea, ese verticalismo es lo que sostiene de repente modos de ser, de pensar y de vivir de, qué sé yo, grandes terratenientes o personas que ostentan el poder de distinta manera. Porque, y pongo un paréntesis, el libro es muy rico en eso, de que uno piensa en la política, ya venimos como muy cascoteados, ¿viste? Y pensás en la política y cuando oís hablar un político o un movimiento, bueno, a ver, ¿qué intereses, qué quieren para ellos, qué intereses representan? Y algo a lo que invita el libro es a volver a repensar de que más o menos, con más o menos pesos, hay ideas, Claro. la ideología existe y hay gente que piensa que un mundo sería mejor por acá y otros que piensan que un mundo sería mejor por allá. Bueno, hoy en día está vigente esto de que haya grupos que piensen que el mundo es mejor por ahí, por el lado del verticalismo, y de que los seres iguales no valen todo lo mismo. Sí, absolutamente. Yo diría más, no lo agotaría para nada en los terratenientes. Esto es parte de la cultura latinoamericana, es parte de nuestra historia. Uno puede discutir con eso, no es mi posición política, pero no podemos hacer de cuenta que no hay una fibra verticalista muy poderosa y muy importante en la cultura latinoamericana, en un montón de cosas, en el caudillismo, en cierta forma de tradicionalismo, en cierta forma de cultura popular Somos además la región más desigual del mundo. Además de que Si somos la quiere región más desigual del mundo, y que eso tiene mucho que ver con esta historia colonial que gente como Metol reivindica, ¿no? Con las continuidades de eso. Entonces sí, y yo pienso, por ejemplo, en el libro hay un capítulo sobre Rodó, ¿no? Rodó era un intelectual muy importante para Rodó, gran filósofo uruguayo al principio del siglo. Rodó decía que la igualdad democrática tenía que ser corregida para permitir que apareciera una aristocracia del espíritu, de aquellos que, decía Rodó, tuvieran superior capacidad de amar, ¿no? Entonces, lo que es interesante para pensar las ideas de desigualdad que proponen diferentes verticalismos es entender que los verticalistas no están hablando de la misma desigualdad necesariamente que estamos hablando nosotros, aunque también venga con, en el caso de Rodó y de otros, una defensa de alguna forma de sociedad de clases, pero encuadrada no como un dominio de los ricos sobre los pobres, sino con algo que esté por arriba de los ricos que permita un orden armónico. Una ¿no? superioridad espiritual, por decirlo Claro, así. entonces es una posición que no es socialista y que no es liberal, sino que propone algo que esté por arriba de esto ordenándolo. Lo que, claro, muchas veces en la discusión política los verticalistas de algún modo se camuflan pareciéndose a la izquierda, ¿no? Intentando ponerse al frente de la disputa contra los liberales, pero después hay muchas situaciones en las que cuando las situaciones se acercan a situaciones revolucionarias, más bien gravitan con los liberales para evitar que eso suceda, ¿no? Y hay que poder entender la política no solamente como un juego de dos, sino también como un juego de tres, ¿no? Mencionaste a Rodó, Sí. hablemos de otras personas que también tuvieron influencia en el pensamiento de Metol. ¿Qué pasó con Luis Alberto Herrera? ¿Cómo fue ese vínculo, esas charlas, esa Bueno, discusión? con Herrera es la primera militancia de Metol, perdón. Metol fue un militante de la juventud herrerista, universitaria. Pasó todos los años 50 bajo algún tipo de herrerismo. Él rompe con Herrera relativamente temprano por diferencias electorales, pero ideológicamente sigue siendo un herrerista. Apoya a la victoria blanca del 58 y después toda su vida siguió pensando con Herrera. Hay una cosa que es muy interesante para pensar en qué es lo que Metol hace con el pensamiento de Herrera.
El libro más importante de Herrera se llama La Revolución Francesa y Sudamérica. Y ahí el argumento de Herrera es básicamente este. América Latina es una región básicamente hispánica, pero España no administró bien su relación con sus colonias, impidió su desarrollo y eso llegó al punto que los latinoamericanos tuvieron que salir a buscar otras ideas, tuvieron que salir a buscar ideas de libertad. Entonces lo que dice Herrera es que cuando eso sucedió tenían dos opciones. O elegían la vía revolucionaria republicana francesa o elegían la monarquía constitucional liberal inglesa. Lo que dice Herrera es, eligieron la francesa y se equivocaron, tendrían que haber elegido la inglesa. Y Mettol agrega, no, tiene razón Herrera en que estuvo mal elegir la francesa, pero tampoco había que haber elegido la inglesa, sino volver a España, de algún modo. Entonces Mettol lo que trata de hacer es proponer un herrerismo no liberal, que es una cosa muy extraña, porque el herrerismo es profundamente liberal, pero en los años 40-50, cuando el herrerismo se acerca al peronismo, que es contemporáneo del peronismo, en el campo del revisionismo histórico, en el campo de la construcción de un nacionalismo popular, estaba en juego la posibilidad de que el herrerismo deviniera hacia un tipo de política de tercera posición antiliberal. Dicho todo esto, ¿cómo una persona así como Mettol termina siendo importante en la formación del Frente Amplio? Bueno, eso es muy interesante. En los años 60 hay que entender que la izquierda uruguaya, la izquierda partidaria, socialistas, comunistas, es muy minoritaria en todo el siglo XX hasta la formación del Frente Amplio. Esa izquierda históricamente tenía, no es que eran vallistas, no es que eran aliados del vallismo, pero vivían en un mundo en común con los vallistas. Participaban de una narración iluminista de lo que era el Uruguay, ¿no? Cuando el vallismo entra en crisis en los años 50, hay una parte importante de la izquierda que se expresa de muchos modos. En el Partido Socialista convivían Trías, pero también está la formación del MLN, también está la idea de los comunistas de la Revolución Continental. De diferentes formas, la izquierda uruguaya, una parte, no toda la izquierda, pero una parte importante de la izquierda uruguaya, va al encuentro de la nacional, porque siente que necesita entender mejor al interior, entender todos temas muy actuales, entender mejor América Latina, entender mejor lo popular. Y una de las formas como lo hace es salir a buscar intelectuales, nacionalistas conservadores, intelectuales que vienen del nacionalismo conservador, para ayudarle a construir su narración política nacional popular, para de algún modo darle forma a cuál va a ser el discurso de la unidad de la izquierda como una forma de política popular. Y Mettol es uno de ellos. Real de Azúa es otro. Y después hay otros intelectuales nacionalistas que no vienen de la derecha, como Quijano, que también aportan este proceso desde otras posiciones. Entonces, en los años 60 hay una gran discusión sobre la nación, lo nacional, lo latinoamericano, de lo que participan Mettol, Eduardo Galeano, Carlos Quijano y muchos otros. Y bueno, y al ser Mettol uno de ellos, de ser un tipo que además tenía capacidad política, no era solamente un intelectual, también un operador, era alguien que se movía bien en las redacciones, en los partidos políticos, en las élites. Bueno, tuvo un lugar entre los asesores de Seregni que lo hace muy importante en la coyuntura de la Fundación del Frente Amplio. Pero ahí tengo entiendo la mitad, que es por qué lo van a buscar, en busca de ese nacionalismo. Ahora, ¿con qué lo seducen? Bueno, eso es muy interesante. La palabra ¿Por qué él dice sí, bueno, dale, voy para ahí? Bueno, mira, Mettol en los años... Él es un católico converso, se convierte a los 20 años, 19, 20 años, a finales de los años 40, muy jovencito. En los años 50 tiene militancia de derecha, pero a mediados de los 50 empieza a tener diálogo con lo que en Argentina se llama izquierda nacional. En Uruguay también existe con Vivian Trías. Ahí se encuentra con el marxismo. En realidad, ya de antes, pero ahí tiene un encuentro más profundo con el marxismo. Y entre finales de los años 50 y mediados de los años 60, él llega a dudar si no se tiene que hacer marxista y a tener una gran angustia sobre lo que eso implica para su fe. Recién, con el Concilio Vaticano II, él termina de volver a la iglesia y termina de reconstruir su catolicismo, que después se va haciendo conservador, pero hay una coyuntura en los 60 en la que él tiene un diálogo que es político, pero que también es intelectual y espiritual profundo con la izquierda y con el marxismo, que lo meten de lleno en el mundo de las discusiones de la izquierda.
Entonces es natural que para cuando se funda el Frente Amplio, él ya está ahí. No es que tiene que tomar la decisión. Él rompe con el herrero ruralismo durante el primer colegiado blanco. Y ya cuando entra en los 60, en el 62, está con la Unión Popular. Y ya a partir de ahí su trayectoria, hasta el golpe de Estado, es en el mundo de la izquierda. Quizás para tener unos minutos para poder ahondar un poco también en lo que es la vigencia que tiene el pensamiento de Mettol en el presente, preguntarte cuál es el lugar que ocupa el pensamiento de Mettol en lo que es el pensamiento uruguayo intelectual, digamos. Bueno, en la última parte del libro hay 3 capítulos que son sobre los ecos de Mettol en el presente, ¿no? Uno de esos capítulos es sobre la cuestión de la integración latinoamericana y especialmente la forma como la izquierda latinoamericana piensa en integración latinoamericana. Mettol fue muy influyente en eso en los años 90. Mettol fue uno de los principales intelectuales de la integración latinoamericana en Uruguay y es por eso básicamente que es conocido. Normalmente Mettol es pensado como un pensador de la integración latinoamericana. Después hay otro capítulo sobre el Papa Francisco. Mettol pasa la mayor parte de la década del 70 y el 80 como un militante de la Iglesia Católica, mientras el Vaticano está combatiendo contra la teología de la liberación. Él es uno de los que capitanea ese esfuerzo, ese combate, y uno de los constructores de lo que se llama la teología del pueblo, que es la teología que después termina inspirando el pensamiento de Francisco de una forma no lineal, ¿no? Porque Francisco 2013 no es Bergoglio de los 70 exactamente, pasó mucho tiempo y muchas cosas, pero hay ecos importantes de la obra de Mettol en el papado de Francisco. Y después en la extrema derecha, porque en la Fundación de Cabildo Abierto participan muchas personas que son cercanas a Mettol de muchos modos. Hugo Manini, Guido Manini, Marcos Mettol, que es su hijo, y Cabildo Abierto lo reclama como propio, y hay todo un campo de derechas, nacionalistas, hispanistas, católicas, y no solo multipolaristas, ahí yo hablo de Dugin, Alexander Dugin, el pensador ruso, que están pensando un peronismo de derecha, un hispanoamericanismo, un verticalismo latinoamericano, que si uno va por YouTube y presta atención a los mundos de las derechas nacionalistas, se encuentra con pensamientos muy parecidos a Mettol, incluso se encuentra con discípulos de Mettol. Entonces, esos ecos, lo que es interesante es que son muy distintos, pero que al mismo tiempo es un pensamiento que esa es su riqueza. Uno puede criticarlo, pero hay algo del aire que respiramos en nuestra discusión política o en cierta parte del espectro político en la cual Mettol es muy importante, y por eso es importante tener una relación crítica con eso. Yo pensé un poco en Pedro Bordaberry leyendo el libro también. ¿Hay metolismos en Pedro Bordaberry? Qué interesante, mirá. Más allá de la relación con Domingo, que entiendo que era su abuelo. Empezamos por ahí, Pedro, ¿no? Porque Mettol, al ser un militante del ruralismo de Nardone, ese ruralismo fundado por Domingo Bordaberry, que es el abuelo de Pedro, ¿no? Exacto. Y después, ahí lo que pasa es que cuando se rompe el ruralismo de Nardone, hay un grupo de esas personas que se van, que es jóvenes, que se van al encuentro de la izquierda nacional. Y hay otro grupo que se va a la extrema derecha, la JUP, a lo que va a ser la JUP. Mettol está entre los que se van a la izquierda nacional. Pero siguen hablando, pienso ahí en Hugo Manini, siguen siendo amigos hasta el final de la vida de Mettol. Yo creo que Bordaberry va por otro lado, que es una tradición de derecha más pura, que tiene un diálogo más fluido con el liberalismo, pero que es un árbol con las mismas ramas, perdón, con diferentes ramas, pero las mismas raíces, diría. ¿Tuviste en contacto con familiares? Como decía, esto no es una biografía. Sí. Esto no es una biografía. Entonces, en la investigación del libro hice muchas entrevistas, pero preferí no ir por ese lado. Aunque me ha llegado lecturas de gente allegado, y es algo que me parece que está bueno. Antes de cerrar, mira, tengo un párrafo, es un cacho de párrafo, no es un párrafo entero, que escribís hacia el final del libro, traes todo al presente. En el final del libro tengo la sensación de que te metolizás más que lo que venías metolizado en el resto del libro. Es decir, te pones a revolver, a provocar, a provocar ideas, a buscar fermento. Entonces escribe el amigo de Lacoste: convendría preguntarnos qué tanto los intelectuales contemporáneos son capaces de hacer el tipo de composiciones entre
política, ciencia y arte que pueden convocar un deseo transformador. Repito, que pueden convocar un deseo transformador. Metol, intelectual silvestre, se parece mucho más a eso que los académicos ensimismados, los tecnócratas progresistas y los teóricos postestructuralistas de los que disponemos hoy. Diré una sección de Carlos Peláez en los programas de Figares, cosechando amigos con Gabriel de la Rúa. Bueno, pero yo también estoy ahí. Está bien. Metol forma parte. Los nacionalistas son muy críticos de los intelectuales, normalmente. Son muy antiintelectuales, aunque sean ellos mismos intelectuales. Y un poco yo lo que hago en ese último capítulo es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo ni por asomo. Es más, me parece que el argumento central de que la Ilustración es esencialmente ajena al pueblo latinoamericano es un error teórico e histórico profundo. Ahora, eso no quiere decir que el tipo de críticas que Metol hace no hayan que escucharlas y no haya que aprender de lo que posiciones como la suya produjeron. Entonces, de algún modo, lo que yo en ese último capítulo es decir, bueno, en este pensamiento, respecto a este pensamiento con el que discuto, ¿qué tanto soy capaz de escuchar y de dar cuenta de las críticas que podría devolverme? Porque así es como uno aprende también, ¿no? Y con esto me apasionó la idea de deseo transformador, ¿no? Esta cuestión de la intelectualidad, pensar, crear, hacer política, para tener y despertar en la gente, no sé si en las mayorías, es muy ambicioso, pero en las mayorías, ¿por qué no? Un deseo transformador hacia una sociedad mejor. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Con la relación entre la intelectualidad actual, que me parece esto, ¿no? Criticamos, diagnosticamos. Yo no soy intelectual, pero a nivel social diagnosticamos un montón y nos cuesta encontrar propuestas, venimos tal vez quemados con leche, de propuestas muy totalizantes, pero nos cuesta crear propuestas que entusiasmen para tomar acciones del tipo que sea y transformar la sociedad. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, pensamos, hacemos política, yo qué sé. A mí me interesa mucho los años 60, Metol es uno, pero hay muchos. Quijano, Ardao, Galeano, Real de Azúa en Argentina, Duce, La Estrada, Hernán Sarregui. Hay una generación de intelectuales que están activos en las discusiones de la izquierda y del nacionalismo de los 60 que producen una forma de intelectualidad muy versátil, que se mueve fluidamente entre la universidad, el periodismo y la política, y que se preocupa por ejemplo, pensemos en Galeano, ¿no? Era un tipo que, o sea, los libros de Galeano se vendían, no era un intelectual ensimismado, pero era un tipo al mismo tiempo extremadamente culto, muy lector, y que se preocupaba de que ideas que venían del revisionismo histórico, del guevarismo, de irse al archivo de Indias a investigar, fueran accesibles y incidieran en la política. Yo creo que esa es una vocación que esa generación de intelectuales la tenía muy, muy incorporada en su práctica y que se ha perdido por un montón de razones. O se ha perdido parcialmente, no es que no exista. Sí. Y que habría que ver cómo algo de eso se reconstruye. Muy bien. Gabriel de la Coste, muchísimas gracias. ¿A ustedes? Queda hecha la invitación entonces, El misterio de Alberto Metol Ferré, un libro que creo que lo que tiene además que es muy bueno es que para quienes no estudiamos ciencia política o quienes no entendemos tanto estos saberes, está súper a la mano porque hiciste todo el trabajo de descifrar cuestiones, entonces es un libro que es para todos y para todas, eso es importante decirlo también. Bueno, muchas gracias. Felicidades y que circule, ¿eh? En eso estamos. Arriba. Bueno, muy bien, Jorge Temponi, llegamos al final de esta letra chica nuevamente. Y ya sabés que me encanta a esta hora contarte lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad, como siempre, ideas cruzadas, hoy con Hugo Burel y Julián Ubiría sobre vida y legado, de Baltasar Brum. Y después, ya me está poniendo carita. Veníamos invictos y ahí me puse. Bien. Y después a las 23 horas, capítulo 3 de Desobedientes. Hoy sobre feminismos en el Uruguay post-dictadura. Todo eso ya en la pantalla de domingo noche. Gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por TV Ciudad. Chau.